Biografía de Albert Einstein. Biografía 28x60. Einstein dedicó la mayor parte de los 2 días que pasó en Boston a apariciones públicas, mítines y comidas, incluido un banquete coser para 500 personas, mientras Weizmann recaudaba contribuciones para su causa sionista. El Boston Herald informaba de la reacción en uno de los actos de recaudación de fondos celebrado en una sinagoga de Roxbury. La respuesta fue electrizante. Las jóvenes azafatas se abrían paso con dificultad a través de los atiborrados pasillos, cargadas con largas cajas, mientras en dichos receptáculos llovían billetes de diversos valores. Una prominente judía gritó con gran entusiasmo que tenía 8 hijos que habían estado en el ejército y que quería hacer una donación proporcional a sus sacrificios. Se desprendió del reloj de pulsera, una valiosa pieza de importación, y se quitó los anillos de las manos. Otras siguieron su ejemplo, y pronto cestos y cajas se llenaron de diamantes y otros preciosos ornamentos. 780 Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 397. Preparado por Patricio Barros. Mientras estuvo en Boston, Einstein se sometió a una prueba conocida como el test de Edison. El inventor Thomas Edison era un hombre práctico que con la edad se había vuelto más irritable, tenía entonces 74 años, y que menospreciaba a sus colegas estadounidenses por ser demasiado teóricos, opinión que también le merecía Einstein. Había ideado un test que hacía a quienes solicitaban un empleo, y que, en función del puesto al que se aspirara, podía llegar a incluir hasta 150 preguntas objetivas. Por ejemplo, ¿cómo se curte la piel? ¿Qué país es el que consume más té? ¿De qué estaban hechos los tipos de Gutenberg? Exial Times la calificaba de la omnipresente controversia del cuestionario de Einstein y, obviamente, Einstein participó en ella. Un periodista le formuló una de las preguntas del test. ¿Cuál es la velocidad del sonido? Si había alguien que entendiera la propagación de las ondas sonoras, ese era Einstein. Sin embargo, admitió que ya no guardaba esa información en mi mente desde que está fácilmente disponible en los libros. Luego hizo una observación algo más larga destinada a menospreciar la visión que Edison tenía de la educación. El valor de una educación universitaria no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar, afirmó. 781. Un rasgo importante de la mayoría de las etapas de la gran gira de Einstein fue la organización de un ruidoso desfile, lo cual resultaba bastante inusual para un físico teórico. En Hartford, Connecticut, por ejemplo, la procesión incluyó más de un centenar de automóviles encabezados por una banda, un grupo de veteranos de guerra y portaestandartes con las banderas estadounidense y sionista. El recorrido estuvo flanqueado por más de 15.000 espectadores. North Main Street estaba abarrotada de una multitud que luchaba por acercarse a estrecharles la mano, informaba el periódico. La multitud prorrumpió en una gran ovación cuando el Dr. Weizmann y el profesor Einstein se levantaron en el coche para recibir flores. 782 fue Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 398. Preparado por Patricio Barros. Aquella una escena asombrosa, pero todavía se vería superada por la de Cleveland. Varios miles de personas abarrotaron la terminal ferroviaria para recibir a la delegación visitante, y el desfile incluyó 200 coches tocando la bocina y adornados con banderas. Einstein y Weizmann viajaban en un coche descubierto, precedidos por la marcha de una banda de la Guardia Nacional y un grupo de veteranos de guerra judíos de uniforme. A lo largo de todo el camino, los admiradores se agarraban al coche de Einstein y saltaban a bordo mientras circulaba, al tiempo que la policía trataba de hacerles bajar. 783. Durante su estancia en Cleveland, Einstein dio una charla en la Escuela Case de Ciencias Aplicadas, hoy Universidad Case Western, donde se habían realizado los célebres experimentos de Michelson-Morley. Allí mantuvo una reunión privada, durante más de 1 hora, con el profesor Dayton Miller, cuya nueva versión de dicho experimento había provocado la ya mencionada respuesta escéptica de Einstein en el cóctel de Princeton. Einstein dibujó bocetos de los modelos de deriva del éter de Miller y le instó a seguir perfeccionando sus experimentos. Miller siguió albergando dudas sobre la relatividad y mostrándose favorable al éter, pero a la larga otros experimentos vendrían a confirmar la creencia de Einstein de que el señor era ciertamente más sutil que malicioso. 784. La excitación, la efusión pública y el vertiginoso rango de gran estrella conferidos a Einstein no tuvieron precedentes. Sin embargo, en términos financieros, la gira representó únicamente un éxito modesto para el movimiento sionista.
Los judíos más pobres y los inmigrantes más recientes habían acudido en masa a verle y habían dado dinero con entusiasmo. Pero pocos de los judíos eminentes y de la vieja guardia con grandes fortunas personales se habían sumado a aquel frenesí. Estos, en general, estaban más asimilados y no eran tan ardientes sionistas. Weizmann esperaba recaudar al menos $4 millones, pero lo cierto es que a finales de año solo había reunido 750.000. 785 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 399 preparado por Patricio Barros Einstein, por su parte, aún después de su viaje a Estados Unidos no llegaría a convertirse en un miembro plenamente integrado del movimiento sionista. Respaldaba la idea general de los asentamientos judíos en Palestina, y especialmente la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero jamás albergó el deseo de trasladarse a vivir allí ni tampoco hizo campaña en favor de la creación de un Estado-nación judío. Lejos de ello, su vinculación fue más visceral. Llegó a sentirse más ligado al pueblo judío, y se resintió más de ello, que quienes abandonaron sus raíces a fin de asimilarse. En ese sentido, Einstein formaba parte de una tendencia crucial que estaba reconfigurando la identidad judía, por elección y por imposición, en Europa. Hasta hace una generación, los judíos de Alemania no se consideraban miembros del pueblo judío, le dijo a un periodista el día en que abandonó Estados Unidos. Simplemente se consideraban miembros de una comunidad religiosa. Pero él creía que el antisemitismo había cambiado eso, y que aquella era la parte buena dentro de lo malo. La indigna manía de tratar de adaptarse, y conformarse, y asimilarse, que se da entre muchas personas de mi nivel social, siempre me ha resultado bastante repulsiva, añadió. 786 El mal alemán. El viaje de Einstein a Estados Unidos le convirtió de manera indeleble en lo que él quería ser, un ciudadano del mundo, un internacionalista, no un alemán. Esa imagen se vería reforzada aún más por sus viajes a los otros dos enemigos de Alemania en la Gran Guerra. En su visita a Inglaterra, habló ante la Real Sociedad Geográfica y depositó flores en la tumba de Isaac Newton, en la abadía de Westminster. En Francia, cautivó al público dando conferencias en francés y haciendo un lúgubre recorrido por las tumbas de los más famosos campos de batalla. También fue una época de reconciliación con su familia. Aquel verano de 1921, Einstein fue de vacaciones al Báltico con sus dos hijos, infundió en el Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 400 preparado por Patricio Barros joven Eduard del amor por las matemáticas, y luego se llevó a Hans Albert a Florencia. Pasaron una temporada tan agradable que incluso sirvió para restaurar un poco más sus relaciones con Marik. Te agradezco que los criaras de forma que sintieran aprecio por mí, le escribiría a esta. La verdad es que has realizado un trabajo ejemplar en todos los aspectos. Y lo que resulta todavía más sorprendente. A su regreso de Italia pasó por Zúrich, y no solo llamó a Marik, sino que incluso consideró la posibilidad de alojarse en el cuartito de arriba, como él lo llamaba, de su casa. También se juntaron todos con la familia Hurwitz y celebraron varias veladas musicales como en los viejos tiempos. 787 Pero pronto aquella atmósfera se vería empañada por el constante colapso del marco alemán, que hacía que a Einstein le resultara cada vez más difícil sustentar a una familia cuyo consumo se producía en moneda suiza. A comienzos de 1920 el valor del marco había bajado un 92% con respecto al que tenía antes de la guerra. Por entonces, con un marco se podía comprar una hogaza de pan. Pero luego la moneda se desplomó completamente. A principios de 1923 el precio de la hogaza de pan era de 700 marcos, mientras que a finales de ese mismo año costaba 1.000 millones. Sí, no es una errata. 1.000 millones de marcos. En noviembre de 1923 se introdujo una nueva moneda, el Rentenmark, respaldada por las propiedades del Estado. 1.000 millones de marcos viejos equivalían a un Rentenmark nuevo. Ante aquella situación, el pueblo alemán tendía cada vez más a buscar chivos expiatorios. Culpaban a los internacionalistas y pacifistas de haber forzado la rendición en la guerra. Culpaban a los franceses e ingleses de imponer lo que había resultado ser una paz onerosa. Y, por supuesto, culpaban a los judíos. De modo que la Alemania de la década de 1920 no representaba precisamente el mejor sitio ni el mejor momento para ser judío, internacionalista, pacifista e intelectual.
El hito que señaló la transformación del antisemitismo alemán, pasando de ser un desagradable trasfondo de opinión a convertirse en un peligro público. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 401. Preparado por Patricio Barros. Fue el asesinato de Walter Rathenau. Procedente de una rica familia judía de Berlín, su padre había fundado la empresa AEG, una compañía eléctrica que compitió con la del padre de Einstein y posteriormente se convirtió en una enorme corporación. Había sido un alto funcionario del Ministerio de la Guerra, más tarde ministro de la Reconstrucción y, finalmente, ministro de Exteriores. Einstein había leído un libro sobre política de Rathenau en 1917 y, con ocasión de una cena, le había dicho personalmente: he comprobado con asombro y alegría hasta qué punto concuerdan nuestras visiones de la vida. Rathenau le devolvió el cumplido leyendo la explicación popular de la relatividad que había escrito Einstein. No digo que me resulte fácil, pero sí relativamente fácil, bromeaba, para luego acribillar a Einstein con unas cuantas preguntas bastante penetrantes. ¿Cómo sabe un giroscopio que está rotando? ¿Cómo distingue la dirección en el espacio hacia la que no quiere inclinarse? 788. Aunque llegaron a ser amigos íntimos, había una cuestión que les separaba. Rathenau se oponía al sionismo, y creía, erróneamente, que los judíos como él podían reducir el antisemitismo asimilándose completamente como buenos alemanes. Con la esperanza de que Rathenau pudiera unirse a la causa sionista, Einstein le presentó a Weizmann y Blumenfeld. Mantuvieron varias discusiones, tanto en el piso de Einstein como en la gran mansión que Rathenau tenía en el barrio berlinés de Grunewald, pero este mantuvo firmemente su postura. 789. La mejor opción, afirmaba, era que los judíos asumieran cargos públicos y se convirtieran en parte de la estructura de poder de Alemania. Blumenfeld sostenía que era un error que un judío se atreviera a regir los asuntos exteriores de otro pueblo, pero Rathenau seguía insistiendo en que él era alemán. Aquella era una actitud que resultaba demasiado típica de los judíos alemanes asimilados, decía Weizmann, que despreciaba a los Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 402. Preparado por Patricio Barros. Judíos alemanes que trataban de asimilarse y, especialmente, a los cortesanos que se convertían en lo que él denominaba Kaiserjuden. Parecían no tener ni idea de que estaban sobre un volcán. 790. En 1922, en calidad de ministro de Exteriores, Rathenau apoyó la sumisión alemana al Tratado de Versalles y negoció los de Rapallo con la Unión Soviética, lo que provocó que fuera una de las primeras personas que el floreciente partido nazi etiquetaría como miembros de una conspiración judeo-comunista. La mañana del 24 de junio de 1922, un grupo de jóvenes nacionalistas se colocaron al lado del coche descubierto en el que Rathenau se dirigía a su trabajo, lo acribillaron con fuego de ametralladora, le arrojaron una granada de mano y luego salieron a toda velocidad. Einstein se sintió desolado por aquel brutal asesinato, que lloró la mayor parte de Alemania. Escuelas, universidades y teatros se cerraron en señal de respeto el día de su funeral. 1 millón de personas, Einstein entre ellas, le rindieron tributo delante del Parlamento. Pero no todo el mundo sintió lástima. Adolf Hitler calificó de héroes a los asesinos alemanes. Asimismo, en la Universidad de Heidelberg, el enemigo de Einstein, Philipp Lenard, decidió desafiar el día de luto oficial y dar su clase habitual. Se presentaron varios estudiantes que le aplaudieron, pero un grupo de trabajadores que pasaban por allí se enfurecieron tanto que sacaron al profesor de la clase a rastras y estaban a punto de arrojarlo al río Neckar cuando intervino la policía. 791. Para Einstein, el asesinato de Rathenau representaba una amarga lección. La asimilación no comportaba la seguridad. Yo deploraba el hecho de que se hubiese convertido en ministro del gobierno, escribiría en un texto de homenaje que envió a una revista alemana. En vista de la actitud que un gran número de alemanes cultos muestran frente a los judíos, siempre he pensado que la conducta propia de los judíos en la vida pública debería ser la de una orgullosa reserva. 792. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 403. Preparado por Patricio Barros. La policía advirtió a Einstein de que él podía ser el próximo, ya que su nombre aparecía en las listas de objetivos elaboradas por los simpatizantes nazis. Tenía que abandonar Berlín, le dijeron los agentes, o al menos evitar cualquier conferencia pública. Einstein se trasladó temporalmente a Kiel, pidió la excedencia temporal de sus tareas docentes y escribió a Planck cancelando el discurso que tenía previsto pronunciar en la convención anual de científicos alemanes.
Leonard y Herke habían encabezado un grupo de 19 científicos que habían publicado una declaración de protesta en la que se instaba a prohibir dicha convención, y Einstein era consciente de que su fama se había vuelto en su contra. Los periódicos han mencionado demasiadas veces mi nombre, movilizando así a la chusma contra mí, explicaba en su nota de justificación a Planck. 793. Los meses que siguieron al asesinato de Rathenau fueron para destrozar los nervios, se lamentaba Einstein ante su amigo Maurice Solovine. Yo estoy siempre alerta. 794. Asimismo, le confió a Marie Curie que probablemente habría de abandonar sus puestos académicos en Berlín y buscar otro lugar donde vivir. Ella le instó a que, en lugar de ello, se quedara y luchara. Creo que su amigo Rathenau le habría alentado a hacer un esfuerzo. 795. Una opción que consideró brevemente fue la de trasladarse a Kiel, en la costa báltica de Alemania, para trabajar en una empresa de ingeniería local que dirigía un amigo. De hecho, Einstein había inventado ya para aquella firma un nuevo diseño de giroscopio de navegación, que había patentado en 1922 y por el que había cobrado 20.000 marcos en efectivo. El dueño de la empresa se mostró tan sorprendido como entusiasmado cuando Einstein le sugirió que podría estar dispuesto a trasladarse allí, comprar una casa y trabajar como ingeniero en lugar de físico teórico. La perspectiva de llevar una existencia humana absolutamente normal y sosegada, junto con la bienvenida posibilidad de realizar un trabajo práctico Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 404 preparado por Patricio Barros en la fábrica, me encanta, diría Einstein. Añádase el maravilloso paisaje, navegar, envidiable. Pero pronto descartaría la idea, de lo cual culpó al horror de Elsa ante cualquier cambio. Esta, por su parte, señalaría, sin duda con razón, que en realidad había sido una decisión del propio Einstein. Todo ese asunto del sosiego no es más que una ilusión, escribiría. 796. Entonces, ¿por qué Einstein no abandonó Berlín? Llevaba viviendo allí 8 años, más tiempo que en ningún otro sitio desde que huyera de Múnich siendo estudiante. El antisemitismo iba en aumento, la economía se desmoronaba, y sin duda Kiel no era su única opción. El brillo de su estrella hacía que sus amigos tanto de Leiden como de Zurich trataran repetidamente de reclutarle con lucrativas ofertas de trabajo. Su inercia es difícil de explicar, pero resulta indicativa de un cambio que se haría evidente tanto en su vida personal como en su trabajo científico durante la década de 1920. Antaño, Einstein había sido un incansable rebelde que saltaba de empleo en empleo, de idea en idea, resistiéndose a todo lo que oliera a constricción. La respetabilidad convencional le repugnaba. Ahora, sin embargo, él mismo la personificaba. De ser un joven romántico que se las daba de bohemio libre de responsabilidades se había instalado, aunque con tintes de irónico desapego, en una vida burguesa con una solícita ama de casa y una residencia lujosamente empapelada y llena de macizos muebles de estilo Biedermeier. Ya no se sentía incansable, sino confortable. Pese a sus escrúpulos frente a la publicidad y su determinación de pasar desapercibido, no iba con la naturaleza de Einstein a acobardarse a la hora de decir lo que pensaba. Ni tampoco era siempre capaz de resistirse a las demandas de que desempeñara un papel público. Así, el 1 de agosto, solo 5 semanas después del asesinato de Rathenau, se presentó en un enorme mitin pacifista celebrado en un parque público de Berlín. Aunque no habló, aceptó desfilar entre los allí reunidos en coche. 797 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 405 preparado por Patricio Barros anteriormente, aquel mismo año, Einstein se había unido al Comité Internacional de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, que aspiraba a promover un espíritu pacifista entre los eruditos, y había persuadido a Marie Curie de que ella se uniera también. No cabe duda de que su nombre y su misión inflamarían a los nacionalistas alemanes, de modo que, tras el asesinato de Rathenau, Einstein declaró su intención de renunciar. La situación aquí es tal que cualquier judío haría bien en reprimirse a la hora de participar en asuntos políticos, le escribiría a un funcionario de la Sociedad de Naciones. Además, debo decir que no tengo el menor deseo de representar a personas que sin duda no me elegirían como su representante. 798 Pero ni siquiera pudo mantener ese pequeño acto de reticencia pública. Curie, así como el profesor de Oxford Gilbert Murray, uno de los líderes del comité, le pidieron que siguiera siendo miembro de él, y Einstein no tardó en retirar su dimisión.
Durante los 2 años siguientes seguiría vinculado a la Sociedad de Naciones de manera tangencial, pero a la larga acabaría rompiendo con dicha organización, en parte debido al hecho de que ésta respaldó la anexión por parte de Francia de la región del Ruhr cuando Alemania ya no pudo pagar sus reparaciones de guerra. Einstein trató a la Sociedad de Naciones, como hiciera con muchos aspectos de su vida, con cierto aire desapegado y divertido. Se suponía que cada miembro había de pronunciar un discurso a los estudiantes de la Universidad de Ginebra, pero Einstein, en lugar de ello, les dio un recital de violín. Una noche, en una cena, la esposa de Murray le preguntó cómo era que siempre estaba tan alegre, dada la depravación del mundo. No debemos olvidar que esta es una estrella muy pequeña, le respondió Einstein, y es probable que algunas de las mayores y más importantes estrellas sean muy virtuosas y felices. 799 Asia y Palestina, 1922-1923 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 406 Preparado por Patricio Barros. La desagradable atmósfera de Alemania predispuso a Einstein a hacer el que sería el viaje más largo de su vida, un recorrido de 6 meses, iniciado en octubre de 1922, que representó la única ocasión en que visitó Asia o lo que hoy es Israel. A donde quiera que fue en ese viaje, lo trataron como a una celebridad, suscitando las habituales emociones contradictorias en torno a su figura. A su llegada a Ceilán, los Einstein se sintieron espantados al ver que les aguardaba un rickshaw. Nos desplazamos en pequeños carruajes de una plaza tirados al trote por un hombre de fortaleza hercúlea, aunque delicada complexión, anotó él en su diario de viaje. Yo me sentí amargamente avergonzado de compartir la responsabilidad del abominable trato otorgado a otros seres humanos, pero no pude hacer nada al respecto. 800 En Singapur, casi toda la comunidad judía de más de 600 personas acudió al muelle, por fortuna sin llevar rickshaws consigo. El objetivo de Einstein era el más rico de todos ellos, Sir Menachem Meyer, que había nacido en Bagdad y había hecho su fortuna con el opio y el mercado inmobiliario. Se rechaza la admisión de nuestros hijos en las universidades de otros países, declaró Einstein en su discurso dirigido a recaudar donativos para la Universidad Hebrea. Pero entre sus oyentes no había muchos que hablaran alemán, y Einstein calificaría el evento como una desesperada calamidad lingüística con un pastel que sabía muy bien. Aún así mereció la pena, ya que Meyer hizo una generosa donación. 801 La recaudación del propio Einstein fue aún mayor. Su editor y sus anfitriones japoneses le pagaron 2.000 libras por la serie de conferencias que dio en ese país, que tuvieron un éxito enorme. Casi 2.500 espectadores de pagos se presentaron a su primera charla en Tokio, que duró 4 horas y contó con traducción, mientras que aún hubo muchos más abarrotando las inmediaciones del Palacio Imperial para presenciar su llegada allí para reunirse con el emperador y la emperatriz. A Einstein, como de costumbre, todo aquello le resultaba divertido. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 407 Preparado por Patricio Barros, ninguna persona viviente merece esta clase de recepción, le dijo a Elsa mientras permanecían en el balcón de su hotel, al amanecer, escuchando los vítores de 1 millar de personas que habían pasado toda la noche en vela con la esperanza de verles. Me temo que somos unos estafadores. Todavía acabaremos en la cárcel. El embajador alemán, cargando un poco las tintas, informaba de que todo el viaje de este hombre famoso se ha montado y ejecutado como una empresa comercial. 802 Sintiendo algo de lástima por sus oyentes, Einstein redujo la duración de su siguiente conferencia a menos de 3 horas. Pero cuando se dirigía en tren a la siguiente ciudad, un tren que, por cierto, pasaba por Hiroshima, pudo oír que algo iba mal con sus anfitriones. Tras preguntar cuál era el problema, le respondieron cortésmente: las personas que organizaron la segunda conferencia se han sentido ofendidas porque esta no durara 4 horas como la primera. Desde entonces, Einstein dio siempre largas conferencias a sus pacientes oyentes japoneses. El pueblo japonés le impresionó por su amabilidad y su modestia, así como por su profundo aprecio por la belleza y las ideas. De todas las personas que he conocido, los japoneses son los que más me gustan, ya que son modestos, inteligentes, considerados y saben apreciar el arte, les escribiría a sus 2 hijos. 803 En su viaje de regreso a Occidente, Einstein hizo la que sería su única visita a Palestina, una memorable estancia de 12 días que le llevó a Lord, teléfono Aviv, Jerusalén y Haifa. Fue recibido con la típica pompa británica, como si fuese un jefe de Estado en lugar de un físico teórico.
Una salva de cañón anunció su llegada a la residencia palatina del alto comisionado británico, Sir Herbert Samuel. Einstein, por su parte, manifestó su característica modestia. Tanto él como Elsa llegaron cansados porque él había insistido en viajar en el vagón de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 408 preparado por Patricio Barros tercera del tren nocturno procedente de la costa, en lugar de hacerlo en el coche cama de primera clase que les habían dispuesto. Elsa se sentía tan desconcertada por la formalidad británica que había noches en que se acostaba temprano solo para evitar los actos ceremoniales. Cuando mi esposo se salta una norma de etiqueta, dicen que se debe a que es un hombre de genio, se quejaba. En mi caso, sin embargo, se atribuye a la falta de cultura. 804 Al igual que Lord Haldane, el comisionado Samuel era un gran aficionado a la filosofía y a la ciencia. Él y Einstein recorrieron juntos la ciudad vieja de Jerusalén hasta el que constituía el santuario más sagrado de la religión judía, el muro occidental, o muro de las lamentaciones, que flanquea el monte del templo. No obstante, el amor cada vez más profundo que sentía Einstein por su acervo judío no se tradujo en una mayor apreciación de la religión judía. Compañeros tribales de mente embocada rezan, con el rostro vuelto hacia el muro, balanceando sus cuerpos hacia adelante y hacia atrás, anotaría en su diario. Una lastimera visión de hombres con pasado, pero sin futuro. 805 La visión del industrioso pueblo judío construyendo una nueva tierra suscitó, en cambio, una reacción más positiva en él. Un día acudió a una recepción de una organización sionista, y las puertas del edificio se estremecían por la multitud que quería entrar a oírle. Considero que este es el día más importante de mi vida, proclamó Einstein llevado por la emoción del momento. Hasta ahora había encontrado siempre algo que lamentar en el alma judía, y era el descuido para con su propio pueblo. Hoy me ha hecho feliz la visión del pueblo judío aprendiendo a reconocerse y a hacerse reconocer como una fuerza en el mundo. La pregunta que con mayor frecuencia se le planteó a Einstein fue si algún día volvería a Jerusalén para quedarse allí. Este se mostró inusualmente discreto en sus respuestas, y no dijo nada memorable. Pero sabía, tal como Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 409 preparado por Patricio Barros le confió a uno de sus anfitriones, que si volvía se convertiría en un adorno sin posibilidad alguna de paz o de intimidad. Como él mismo anotaría en su diario. Mi corazón dice que sí, pero mi razón dice que no. 806 Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 410 preparado por Patricio Barros capítulo 14 El premio Nobel 1921, 1927 Einstein en París, 1922. Contenido. El premio de 1921 L cubo de Newton y la reencarnación del éter Niels Bohr, los rayos láser y el azar saltos cuánticos. Dios no juega a los dados. El premio de 1921 parecía evidente que Einstein ganaría algún día el premio Nobel de Física. De hecho, había acordado ya transferir el dinero del premio a su primera esposa, Mileva Maric, cuando eso ocurriera. Pero las preguntas eran entonces: ¿cuándo sucedería? ¿Y por qué? Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 411 preparado por Patricio Barros. Una vez anunciado, en noviembre de 1922 se conoció la concesión del premio correspondiente a 1921, las preguntas pasaron a ser: ¿por qué tardó tanto? ¿Y por qué se le otorgaba especialmente por su descubrimiento del efecto fotoeléctrico? Ha formado parte de la creencia popular la idea de que Einstein se enteró de que finalmente había obtenido el premio cuando iba de camino a Japón. Se le ha concedido el premio Nobel de Física. Más por carta, rezaba un telegrama enviado el 10 de noviembre. Pero lo cierto es que se había avisado a Einstein en cuanto la Academia Sueca había tomado la decisión, en el mes de septiembre, mucho antes de que iniciara aquel viaje. El presidente del comité del premio de física, Svante Arrhenius, se había enterado de que Einstein planeaba hacer un viaje a Japón en octubre, lo que significaba que el día de la ceremonia no estaría presente a menos que decidiera posponer dicho viaje. De modo que escribió a Einstein diciéndole de manera directa y explícita: probablemente resultaría muy deseable que estuviera usted en Estocolmo en diciembre. Y expresando un principio físico de la época anterior a los viajes en avión, añadía: y si por entonces está usted en Japón, eso será imposible. 807 Viniendo del jefe de un comité del premio Nobel, estaba claro lo que aquello significaba.
No hay muchas razones más para convocar a un físico a Estocolmo en el mes de diciembre. Pese a saber que por fin iba a obtener el premio, Einstein no consideró adecuado posponer su viaje. Esto se debía en parte a que el galardón se le había escapado en tantas ocasiones que el asunto había empezado a fastidiarle. Había sido nominado por primera vez en 1910, por parte del Nobel de Química Wilhelm Ostwald, el mismo que 9 años antes había rechazado la solicitud de trabajo de Einstein. Ostwald citó la relatividad especial, haciendo hincapié en el hecho de que la teoría tenía que ver con la física fundamental, y no, como afirmaban algunos detractores de Einstein, con la mera filosofía. Biografía generada por Biografías en español.